Amado Señor, te damos gracias y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, porque sabemos que en ti estamos completos, en ti estamos seguros. En ti, Señor del cielo, no hay sombra de variación. Tú has sido bueno todo el tiempo. Gracias por tu fidelidad y gracias por tu infinito amor, Señor. Nos refugiamos en ti, nos refugiamos en tu palabra, nos refugiamos en tu presencia. Ministra, por favor, a nuestro corazón con tu palabra. Nos disponemos como tierra fértil en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, puede tomar su teléfono, puede poner su bloc de notas allí. Quiero compartir una palabra que he titulado evidencia. Y como siempre en la ley y en la justicia se necesita evidencia para determinar si alguien es o no ¿qué? Culpable o inocente, ¿cierto? Las pruebas, tenemos aquí una abogada, dos abogadas, bueno, estamos rodeados, muchachos, cuidado. Las pruebas son muy necesarias. Y saber presentar las pruebas, no soy abogado, pero he visto un poquito las películas, y saber presentar muy bien las pruebas es necesario. Es necesario, porque estaba escuchando, y eso sí es en la vida real, estaba escuchando a una jueza de Antioquia, y decía, porque le hacían preguntas, y es, ¿cómo es que la policía se esfuerza tanto en capturar personas delincuentes? Y los jueces dejan ir en libertad. Entonces ella decía algo y es, ustedes deben entender algo, y es que cuando hay un juicio hay dos abogados. El abogado que defiende una parte y el abogado que defiende la otra parte. Infortunadamente, dijo, hay muchos abogados que defendiendo al inocente no saben hacerlo y no saben argumentar. Pero el otro abogado sabe argumentar muy bien y no hay nada más que hacer sino darle un veredicto o una sentencia de inocencia sobre el cliente, que supuestamente es el infractor de la ley. Entonces la evidencia es necesaria y saber presentar la evidencia mucho más. ¿Está conmigo? Saber presentar la evidencia es muy importante. ¿Qué tipo de persona es usted y cómo se presenta usted delante de los demás? ¿Cómo leen las demás personas su vida? Ahora, afuera es fácil que nos lean porque afuera de casa nos podemos editar. ¿Cierto? Afuera de casa nos podemos editar. Solo dentro de la casa saben qué tipo de pijama tenemos, cómo dormimos. ¿Cierto? De pronto llega alguien, hola, ¿cómo estás? Es que estoy aquí en la portería. Y usted abre los ojos grandes porque usted sabe que está como en pijama y usted dice, no, así no lo puedo recibir, ¿cierto? Porque esta pijama solo la conocen ¿quiénes? Los que están en casa. Por eso muchas veces hay una evidencia en casa y hay otra evidencia fuera de casa. O sea que estamos jugando una doble imagen, o si lo quiere más doloroso, una doble moral. ¿Se da cuenta? Y lo que la evidencia muestra es, usted no puede decir, no, es que yo tengo pelo, es que yo estaba pensando en que voy a ponerme una peluca, pero usted cómo me ve a mí, calvo, sin pelo. ¿Cuál es la evidencia? Lo que estoy mostrando. La evidencia no es lo que yo estoy sintiendo, la evidencia es lo que yo estoy mostrando. ¿Está conmigo? Y a veces sentimos ser cristianos, pero nuestra evidencia es otra. A veces sentimos que somos los mejores esposos o esposas, pero la evidencia es otra. Sentimos que somos los mejores esposos o los mejores hijos o padres, pero la evidencia es otra. Es otra completamente diferente. Quiero que vayamos a 2 de Pedro, por favor, capítulo 1. Y desde el versículo 3, vamos a ir leyendo esta mañana. Está en Reina Valera para los que quieren mirar allí
en su Biblia física o en su dispositivo, dice Pedro, el apóstol Pedro está escribiendo algo aquí muy importante y dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Verso 5: ustedes también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar como ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarlos con amonestación. Y mire, por favor, quiero que revisemos 5 puntos esta mañana sobre esta palabra. Y el primero, para los que toman nota: mi fundamento. Versículo 3 y 4. Mi fundamento. Mira lo que dice la Escritura: como todas las cosas que pertenecen a ¿qué cosa? A la vida. ¿Y a qué más? Y a la piedad. Nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Pero quiero que empecemos acá. ¿Cuál es el fundamento de la vida de un cristiano? Y aquí nos habla de 3 cosas. La primera, su divino poder. La segunda, el conocimiento de Dios. Y la tercera, el llamado. Su divino poder, el conocimiento de Dios y el llamado. ¿Cómo se llama la enseñanza esta mañana? ¿Qué estoy evidenciando yo? ¿Qué está evidenciando mi vida? Y lo primero que habla es acerca del conocimiento de Dios. Pero no es un mero saber. Algunas personas dicen: no, es que yo conozco de Dios hace 30 años. La pregunta es: ¿cuántos años lleva el Señor conociéndolo a usted? Yo ya he leído la Biblia, ya he pasado por la Biblia muchas veces. ¿Cuántas veces ha pasado la Biblia por usted? La evidencia que hay en su vida es que usted lleva ¿cuánto tiempo? Lo hemos dicho y he citado una frase del doctor Theo Donner en uno de sus libros, Posmodernidad y Fe, y dice, abro comillas, que hay cristianos que llevan kilómetros de distancia, pero centímetros de profundidad. Llevamos X años, 10, 20, 30 años, 40 años. Pero ¿cuánta profundidad tenemos nosotros en Cristo? Y a eso es lo que se está refiriendo con conocimiento. Usted puede decir: yo conozco de Dios hace tanto. Dígame si esa no es una frase que utilizamos. Yo conozco del Señor hace tanto. ¿La evidencia es cuál? ¿Esa? ¿O mejor nos quedamos calladitos? Porque mira lo que dice la Escritura, que el conocimiento de Dios, pero no es un mero saber, es entendimiento profundo cuando se intima y se está dispuesto a ser fusionado con otro, fusionado con Jesús.
cuando yo me pierdo en Él. Solo puede llegar a ser cuando tomo su palabra, cuando la leo, cuando la creo, cuando la medito, cuando la memorizo, cuando oro con su palabra. ¿Usted conoce a Dios? Si usted conoce a Dios, ¿cuál es la evidencia? ¿Hay evidencia o no hay evidencia? Para los Gálatas, para los que les gusta estudiar la palabra, saben que Pablo escribe la carta a la iglesia en Galacia por una razón. Y les da una palabra directo a la médula. Y les dice, ustedes, habiendo empezado en el espíritu, terminaron en la carne. Yo quiero que usted haga este ejercicio. No sé cuánto tiempo lleve usted en el Señor, pero ¿usted recuerda sus primeros días en Cristo? ¿Era fuego? Usted llegaba a las reuniones, no podemos decir que usted se conectaba. Bueno, no sé cuántos lleven hasta ahora, Viviana solamente. Poco tiempo en el Señor. Pero del resto, podemos decir, íbamos a las reuniones, íbamos a las vigilias, íbamos a los ayunos, estábamos en el grupo, hacíamos evangelismo, salíamos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Esa fue la cuestión. La pregunta que Pablo le hizo a la iglesia en Galacia, ¿qué les pasó? Ustedes habiendo empezado en el espíritu, terminaron en la carne. Ustedes habiendo empezado con una pasión por Cristo, terminan ustedes desbocados en cuestiones carnales. ¿Qué pasó? ¿Dónde se perdieron del camino? ¿Sabe dónde? El mismo momento en el que usted y yo dejamos de orar y leer la palabra. Ahí, ese fue el día, táchelo, ese fue el día. Y podemos hacernos la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que usted abrió su Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó con su Biblia y un cuaderno al lado, a solas? Y usted dijo, Señor, esto. No, eso que lo haga el pastor o la pastora, que son los que tienen que predicar. Eso es de un creyente. Usted no puede conocer al Señor si usted no abre su hermosa y bendita Biblia. Dice un pastor que una vez estuvo invitado a cenar y ese matrimonio estaban súper emocionados de que los pastores hubieran ido a la cena. Y llegó la esposa de esa casa y sirvió y puso la mejor vajilla y puso los mejores cubiertos, lo sacó. Y el pastor se dio cuenta que al lado había una Biblia abierta ahí en la sala. La miró y acentuó nada más, no dijo nada. Terminó la cena, recogieron los platos, los pastores se despidieron. La señora llevó los platos a la cocina con su esposo, lavaron. Y cuando la señora estaba secando, notó algo. Notó que le faltaban un par de cubiertos. Que no eran los cubiertos del diario, eran los cubiertos especiales que se sacan cuando hay un invitado. Y ella quedó como con esa espinita. Me faltan un par de cubiertos, no los encuentro. No los encuentro. Y pasaron los días y esta mujer dejó crecer una idea en su cabeza: pastor ladrón. Claro, como eran finos, quién sabe el pastor qué dijo, la siembra. Y el pastor es un ladrón, Hasta que ella le dijo a su esposo y lo convenció después de unos meses de volver a invitar a los pastores a cenar. Y cuando estaban allí, ella le dice: vea, pastor, yo tengo algo que decirle a usted. Y se me cae la cara de vergüenza, pero yo tengo que decirle algo. La noche que usted vino, yo saqué los mejores cubiertos. Y yo los tenía contados, pastor. Y aquí no entró nadie más. Y solo tardaron los cubiertos pasar de la mesa al lavaplatos. Yo los sequé y no encontré un par de cubiertos, pastor. Pastor, dígame la verdad, usted se los llevó, dígamelo. Pero sáqueme por favor de esta duda. Y le dice el pastor a esta mujer, le dice: hermana, ¿usted hace cuánto no lee la Biblia? Y se quedó mirándola así, le dice: ¿y eso qué tiene que ver?
Le dije, porque los cubiertos los puse dentro de ella. ¿Hace cuánto no abría su Biblia? Estaba buscando tesoros en el lugar equivocado. Se había distraído del mejor tesoro que había. Estaba preocupada por sus cubiertos y no estaba preocupada por la palabra de Dios. ¿Hace cuánto no lee la palabra? ¿Usted quiere conocer a Dios, iglesia? ¿Sabe una cosa? Yo le pido al Señor junto con mi esposa, y pueda que suene duro y feo, y tal vez no sé si cómodo para algunos, aun cuando no lo es. Yo digo, Señor, no importa si son 15 o 20, pero por favor que esos 15 o 20 amen tu presencia y amen tu palabra. Y tengan la capacidad de desarrollar un hábito juicioso de leer la palabra. Discúlpeme por lo que voy a decir. Pero si usted no ama la palabra de Dios, usted no va a conocer a Dios. Usted va solamente a cambiar de religión. Se acabó. Se acabó, de verdad. Hay lugares más grandes, hay lugares logísticamente mucho más desarrollados, pero lejos de lo desarrollados que están. Usted puede ocultarse allá si quiere, pero en un lugar como este, sencillo como este, aquí amamos la palabra de Dios, estudiamos la palabra de Dios, porque deseamos conocer al Dios de la palabra. Amén. Solo se puede llegar a conocer a Jesús cuando tomo su palabra, cuando la leo, cuando la creo, cuando la medito y cuando la memorizo. Ahora, no hagamos lo que hacemos cuando comemos pescado. Cuando comemos pescado, nuestro cortisol se pone al 100. ¿Por qué? ¿Por miedo a qué? ¿Cierto que sí? Y a veces tomamos así la palabra y decimos, esto está muy espinosito, yo lo dejo acá a un lado. Esto no lo digiero, lo dejo a este lado. Más bien lo pulpito. Lo pulpito sí. Lo que es fácil sí. Pero esto que es difícil no. Esto que es difícil yo más bien lo dejo acá. No lo entiendo. No lo entiendo o no lo quiero entender. Mis amados hermanos, la palabra del Señor dice que en el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Su qué? Divino poder. Por el divino poder es que el sol está puesto donde está puesto. Por el divino poder es que la luna no se cae. Por el divino poder es que la luna ejerce una fuerza sobre el agua. Por el divino poder muchas cosas en la naturaleza. Por el divino poder usted puede respirar y yo también. Por su divino poder. Es por el poder de Dios que usted y yo podemos conocerle a Él. Tenemos la palabra de Dios, mis hermanos. La tenemos. Y si no la tuviéramos, mira lo que dice el Salmo 138, verso 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Y hago énfasis aquí, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. ¿Tú qué? Tu palabra. ¿Tú qué? Palabra. Usted debe dejar de ser un cristiano emocional. Por favor, si usted vio la última película de las emociones, usted se va a dar cuenta las emociones como son de locas. Todas hay que llevarlas al psiquiátrico, todas. Y Dios no las dio, ¿o no? Fue Dios quien puso en nosotros emociones, claro que sí. Por eso lloramos, reímos, nos enojamos, nos alertamos, nos adelantamos a veces a las circunstancias, pero eso debe estar bajo control del Espíritu Santo. Así pues, mis hermanos, que cuando yo veo que la palabra de Dios está sobre todas las cosas, yo digo, ok, estas son mis emociones, pero lo que yo voy a hacer es la voluntad de Dios. Alguien decía, vea, ¿sabe qué? Yo no iba a ir a la iglesia. No iba a ir.
pero de un momento a otro reflexioné. ¿Y quién es el que ayuda a reflexionar? ¿Quién? ¿Y por qué razón el Espíritu Santo le recuerda a usted? Porque usted ha leído la palabra. ¿Qué nos va a recordar el Espíritu Santo si no tenemos un depósito? Cuando usted tiene un depósito de Dios, el Espíritu Santo toma de allí y le dice, mira esto, recuerda esto. Y entonces esta persona decía, nada, y tomé lo que tenía que tomar y me fui. ¿Para dónde? A congregarme. Llegar aquí es un milagro, ¿o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. Porque nos cuesta llegar a este lugar. Nos cuesta venir y llegar temprano para adorar al Señor. Nos cuesta decidir levantarnos. Nos cuesta. ¿Cuántos llegamos tarde al partido de la semana pasada? No, eso parecía como que no pasaban los días rápido. Era una ansiedad, eso subía y bajaban balones por nuestras arterias. Nos tomamos la cabeza, le dijimos un poco de cosas a esos señores del bar, con V. ¿Cierto que sí? Estábamos, ¿qué? Comprometidos con la circunstancia. Comprometidísimos. Yo llegué al supermercado el domingo en la tarde. Yo dije, no, vida, yo voy a hacer unas compritas antes. No voy a decir dónde para no, porque no pagan en la pauta. Y yo voy a comprar antes porque después uno se enreda aquí con este tema y me coge la tarde. Pues cuando llego, ya vi que estaban alistando los candados para cerrar. Y yo, oiga, eso parecía esa cuadra, eso parecía final de año. 31 de diciembre, yo no sé por dónde usted viva, pero eso parecía, eso todo el mundo corría. Todo el mundo pintado la cara, banderas, camisetas. Yo decía, Dios mío, se va a acabar esto. Se va a acabar esto. Sí, el que se acabó fue ese estadio allá. Qué vergüenza. Pero ese no es el punto. El punto aquí es cuánto comprometemos de nuestra vida con el Señor. Cuánto comprometemos de nuestra existencia por amar a Dios, por conocer de Dios, por tomar decisiones basadas en lo que sabemos de Dios. ¿Cuánto? No me diga, respóndase a usted mismo. ¿Cuánto hay de mí que se compromete a responder con toda entrega a Dios? Un día mi esposa me dijo mirándome a los ojos, tú no me amas como Cristo amó la iglesia. Yo, eso fue un gancho al hígado. Y yo dije, pero si yo soy el pastor, ¿cómo me vas a decir eso a mí? No, eso no se lo dije yo, no, eso era por aquí adentro mi revolución. Cuando me golpea con semejante guante blanco, yo quedé desmayado. Yo dije, ¿cómo así? ¿Sabe por qué? Y yo creo que, y yo le doy gracias al Señor por la vida de mi esposa. Porque si hay alguien que me ayuda a mantenerme a mí así en la línea, gloria al Señor, es esa bendita hermosa mujer que me dio. Por eso dice la palabra que el que haya esposa haya él. Y la bendición. Ay, si usted dijo la camioneta ya parqueada. Eso, Señor, la bendición, ¿dónde está las 5 hectáreas? Espere un momentico. ¿Sabe cuál es la bendición de Dios? Que usted y yo no nos salgamos del camino. Y cuando mi esposa me sale a veces con esas perlas, yo me quedo así como medio desmayado, como que digo, uy, recalculando, como dice el GPS, recalculando. ¿Sabe por qué? Porque a veces decimos amar, pero no estamos comprometidos. No estamos comprometidos. Se nos volvió a amar a Dios tan erótico como las canciones de allá afuera. Tan erótico, así, algo pasional. Algo que viene y está un par de horas en nuestras vidas y se va, se esfumó. Y tal vez alcancemos a agarrar algo para poder ir dentro de 8 días. Mis hermanos, eso tiene que acabarse. Eso no puede ser. Si esa es la evidencia, pues bueno, esa es la evidencia. Pero hay que romper con eso. Y mi vida tiene que empezar a evidenciar lo que realmente yo estoy anhelando, porque nos quedamos solamente con anhelos. Y no puede ser así.
Si su vida está solamente basada en anhelos, déjeme decirle que nunca va a pasar nada y que la evidencia va a ser triste todo el tiempo. Y que vamos a acumular años diciendo que vamos a un lugar llamado iglesia, pero que nuestra vida está lejos de ser iglesia. Su palabra. Su divino poder, su conocimiento y el llamado. Dice el versículo 4 allí, habla acerca del llamado. Dice que es una respuesta humilde y de sometimiento a Cristo cuando huyo de la corrupción. Cuando huyo de la corrupción. Mis hermanos, llamado, el Señor lo está haciendo. ¿Cuál es mi llamado? Y la iglesia de los 80s y de los 90s se convirtió en una iglesia muy pentecostal, en una iglesia del Señor te llama a las naciones. Y todos profetizaban lo mismo. Yo no sé los más viejitos junto conmigo si se acuerdan de esa parte. Y te llamo a las naciones y te llamo a las naciones. Y uno era, ay, las naciones. ¿Y qué es eso? Pues la nación suya es la casa que usted tiene. La nación suya son sus hijos, son su esposa, su esposo, sus vecinos. Esa es su nación. Porque si no conquistamos eso, pero primero si no conquistamos nuestra vida, dice, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué? ¿De qué sirve que yo tenga los super amigos allá afuera? Que yo tenga el combo con el que me parcho a ver el partido, o a jugar una cosa o la otra, o a comer, si no tengo ganada mi vida para el Señor. Eso es lo que está pasando acá. El llamado que Dios está haciendo a mi vida es ese. El primer llamado es a una vida santa. El primer llamado es a corresponder a lo que Dios es. Yo no puedo corresponder a la imagen del Señor. Y decimos, es que fuimos creados a la imagen de Dios. ¿Sí? ¿Y cuál es la imagen de Dios? Si Dios no tiene cuerpo. Respóndame eso. ¿Cuál es la imagen de Dios si Dios no tiene manos? Si Dios no tiene cabeza ni pies. Porque Dios es espíritu. Entonces aquí se estaba refiriendo con imagen y semejanza. ¿Sabe? Dios está hablando de su esencia. Él es santo. Y para poder responder a la santidad de Dios, yo necesito conocer a Dios y llenarme de Dios. Y hacer cosas prácticas, diarias. Prácticas, mi hermano. Si usted tiene en su dispositivo musiquita de esa buena que usted dice, de vez en cuando, un viernesito, 4 de la tarde, 5 de la tarde, hay hombre. O el punchis, que a algunos les gusta la electrónica. ¡Ay, Señor! Y con ese es que es solamente para hacer el aseo en la casa. Si yo no huyo de esa corrupción, eso me va a atrapar. ¿Sabe por qué? Porque el pecado es delicioso. ¿O no? Si el pecado no fuera delicioso, no estaríamos luchando contra el pecado. ¿Está conmigo? ¿Cuál es el pecado? Usted sabe cuál es el suyo. Yo sé cuál es el mío. Nadie dice amén. Pero yo entiendo que si en lo particular este pastor que usted tiene, gloria al Señor, se pone a escuchar musiquita vieja, salsita vieja, este pastor se va a ir por donde no debe irse. ¿Aquí estamos o no? ¿O me voy a editar delante de ustedes? No, yo prefiero que usted me conozca, para que el día que yo llegue a su casa usted cambie el disco rápido. Decía un pastor, cuando yo llegue a la casa, usted de lejos va a escuchar que voy a llegar y usted grite rápido, ponga Marcos Witt. Llegó el pastor, ponga Marcos Witt. Mis hermanos, si usted en su dispositivo tiene música que sazona su carne y se la pone bien chévere, usted tiene que morir a eso. Si usted se queda viendo plataforma de televisión o de película, si usted es un loco o una loca por las series,
usted tiene que empezar a morir a eso. Yo le voy a decir las cosas tal cual aquí, como son. Porque si yo no huyo a la corrupción, yo no voy a poder atender al llamado que Dios me está haciendo. Así de claro es la cosa. Si a usted le gustan los negocios turbios, si a usted le gusta estar sacando dinerito por donde no es, arrepiéntase y vuélvase al Señor, porque el Señor es santo. Y el Señor dice que la pesa falsa, que la balanza mala, la aborrece el Señor. Así que no, si estamos haciendo negocios que no corresponden, maquillando informes, etcétera, etcétera, cuidado, corríjase, por favor. Si su pecado es pasar tiempo y tiempo en redes y en redes y en redes, enredándose la vida, ponga, por favor, ponga disciplina a ello. Póngale disciplina a ello. Vea, de verdad, yo tuve que hacer un ejercicio y yo me comprometí de mi propia voluntad. Yo le dije, amor, yo no voy a tener, lo único que tenía en ese momento era Facebook. Fusionamos, tenemos uno solo. ¿Quién lo maneja? Ella. Uy, ese pastor sí es débil. Sí, soy un hombre débil, hermanos. Aquí está frente suyo una persona débil. Yo no sé qué tan fuerte sea usted, pero yo tengo que ir adelante de estas cosas. Instagram no tengo en mi teléfono. Lo tiene mi esposa y ella lo maneja. Yo no. ¿Por qué? Porque eso me quita tiempo y me roba santidad. Así son las cosas. ¿Qué hacemos? ¿Otra? Listo, va otra. Me comprometí a no quedarme solo en la sala viendo películas. Si no estoy con mi esposa o no estoy con mis hijas, no veo nada. No me lo permito. No me lo permito. Lo que mis hijas pueden ver, eso es lo que yo puedo ver. Ese es mi estándar. Si mis hijas pueden ver eso, yo lo puedo ver. Ah, no, yo no veo nada erótico. Me gusta el terror, pero lo erótico no. ¿Usted sabe cuántas cosas hacen para grabar películas de terror? ¿Cuál es la evidencia, mi hermano? ¿Cuál es la evidencia de los años que usted lleva en el Señor? ¿Qué cosas claras hay? ¿Qué ajustes claros hay? La semana pasada hablamos del ajustador, ¿recuerda? Del reparador. De los ajustes que hay que hacer en nuestra vida. ¿Se acuerda? ¿Sí o no? Sí. Y la semana antepasada hablamos de la necesidad de ser quebrantados delante de Dios. ¿Para qué? Al final, mire lo que está ocurriendo. Y si usted es juicioso estudiando la palabra, se va dando cuenta que el Señor nos está llevando a algo. Quiero que evidencies mi gloria. Amén. Amén. No me tengo permitido tener conversaciones con las hermanas de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no queremos cometer errores que otras personas cometieron. Claro, yo converso, hola, ¿cómo estás? Tal cosa, se acabó, ya. Usted sabe lo que puede pasar en una conversación. Yo no le estoy preguntando, lo estoy asegurando. Usted sabe lo que puede ocurrir con una conversación. Emoji va, emoji viene. Sticker va, sticker viene. Fotico va, fotico viene. ¿Está conmigo? Si usted quiere responder al llamado que Dios está haciendo, usted tiene que comenzar a ajustar su vida a quien le está llamando. ¿Está conmigo? Si su trabajo es de 6 a 4 de la tarde, usted tiene que ajustar su horario, ¿o no? Ay, no, qué pena, pero yo a las 11:30 tengo que hacer un pare. ¿Perdón? ¿Un pare de qué? No, yo a las 6 no, yo entro a las 8:30, porque a las 6 me siento todavía como muy mareado, como muy dormido. ¿Perdón? ¿Usted qué contrato firmó? Usted y yo debemos ajustarnos para responder al llamado de quien nos llamó. Iglesia, ya. Yo debo evidenciarlo. Y es lo que estamos hablando esta mañana. Si yo no huyo a la corrupción, no voy a poder responder a ese llamado. Porque casi siempre este texto bíblico se concentra en esos versículos 5, 6 y 7. Y añadir a su fe virtud y a la virtud. Y parecemos unas loras mojadas repitiendo una cosa con la otra. Pero no entendemos por qué. No entendemos por qué. Y esa es una característica que el Señor nos ha dado a nosotros como iglesia. Nos gusta ir a la raíz. ¿Cómo se llama la iglesia donde usted se congrega?
Más radical. No voy a decir Santa Rosa de Lima, no. Más radical. No voy a decir San Clemente, no. Más radical. ¿Por qué? Porque vamos a la raíz. Allá es donde vamos, a la raíz. Ahora el segundo punto. El primero era ¿cuál? Fundamento, para los que están escribiendo. El segundo se llama súmale. Escríbale ahí, súmale. Súmale. Y no es de sumir, sino de sumar. Sí, aclaro, porque a veces el giro lingüístico entre las regiones que tenemos acá puede ser diferente. Súmale. No. Fe. Comienza con fe el versículo 5, ¿cierto? Dice, regálame el 5, please. Mira cómo comienza diciendo esto, que me parece bien interesante. Ustedes también poniendo ¿qué? Toda diligencia. ¿Usted es una persona diligente en el Señor? ¿Qué describe una persona diligente? ¿Por qué ascienden a una persona en el trabajo? ¿Por qué? ¿Porque llega tarde? ¿Porque llega vestido como le da la gana? Hay una frase para eso y dice, no patee la lonchera, ¿cierto? Pero la persona diligente, ¿qué hace? Llega temprano, organiza, se dispone, está con buen semblante. ¿Qué quiere? Ya llamó ese jefe fastidioso. A ver, hable pues. ¿Usted le contesta así a su jefe? No, si no va de patitas para afuera. ¿Cierto? Y por ahí dicen también que escoba nueva barre bien. Entonces pareciera que fuéramos diligentes los primeros 2 meses que son los de prueba. Pero después nos empezamos a relajar. Sumémosle a la fe, porque la fe no es suficiente. No es suficiente decir que yo solo creo. ¿Sabe? Santiago, el apóstol Santiago dice, los demonios también creen, pero hacen algo más. Tiemblan. O sea que ¿quién teme más a Dios? ¿Quién teme más a Dios? Mire esa comparación, esa confrontación que hace Santiago. Dice, los demonios también creen y tiemblan. Así que, ¿qué? Su fe necesita ser probada. Su fe necesita ser puesta en acción. Y aquí dice que a esa fe hay que añadirle algo, hay que sumarle algo. ¿Y sabe qué es? Virtud. Y me gusta la Nueva Traducción Viviente porque dice así, no dice virtud, dice abundante. A su fe añádale una abundante provisión de excelencia moral. ¿Se la aprendió? Abundante provisión de excelencia moral. A veces dejamos los asuntos morales para solo algunas personas. Pero, ¿y dónde está mi moral? ¿Es moral o inmoral lo que estoy haciendo? Lo que estoy viviendo, lo que estoy hablando, lo que estoy pensando. Martín Lutero dijo, no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido sobre ella. ¿Usted puede evitar que los pensamientos lleguen? No, usted no puede evitar. Los pensamientos van a llegar. Y también dice Santiago que cada uno de su propia carne o concupiscencia, que es lo mismo, es que seducido y atraído. Mira lo que está diciendo la palabra. ¿Vas a responder al llamado? ¿Vas a ser un reflejo de mí? Ok, empieza a sumar lo siguiente. Voy a darte una receta. Fe. ¿Tienes fe? Sí, Señor, yo creo en ti. Yo creo que tú entregaste tu vida por mí en la cruz del Calvario. Muy bien, vamos bien. Ahora vas a añadirle algo. Sí, Señor, dígame. Una abundante provisión de excelencia moral. Espere, Señor. Espere un momentico. Espere, yo voy y entierro a mi papá. Ya vuelvo. Y ahí es donde empezamos a colgarnos. ¿Sabe por qué? Porque amamos tanto lo que tenemos que no somos capaces de soltarlo.
Y el Señor está diciendo, yo quiero cambiar. No te imaginas la forma en la que yo voy a hacer y la que yo voy a obrar sobre tu vida. No te la alcanzas a imaginar. Solo déjame que yo haga. Solo disponte y yo voy a hacer. Eso es lo que el Señor está diciendo. Eso es lo que el Señor está hablando. A la fe, virtud. A la virtud, ¿qué cosa? Conocimiento. Volvemos al punto inicial. Conocimiento. ¿Conoce usted a Dios? ¿Conoce usted a Dios? ¿Cuál es el deseo del corazón de Dios? A veces nos desgastamos, y eso era algo que yo estaba predicando hace como un mes ya, acerca de los sueños. Nos enseñaron a soñar, pero no nos enseñaron a amar, a hacer la voluntad de Dios. Y se invirtieron las cosas. Y nos enseñaron, la iglesia de los 80s y 90s hacia adelante empezó a enseñar eso. Sueña, escribe tus sueños. Otro le puso un plus. Ahora, pacta. Y otro dijo, no es suficiente. Ahora, profetiza. Y otro dijo, ahora, decreta. Y por ahí vinieron unas señoras dominicanas y dijeron, ahora, reclama. Arrebata. ¡Qué locura! Todas esas cosas, cuando el Señor está diciendo, muérete. Eso es lo que el Señor está esperando de usted y de mí. Y no lo irónico de la respuesta de la señora que le dice al Señor, ay, ¿sabe qué? Muérase. No es ese. El Señor está diciendo, muérete, muere a tu carne. Muérete, muere a tus deseos, muere a tus pasiones. Muere a tus sueños. Yo voy a hacer una cosa contigo. Y usted siente que tiene algo aquí adentro que no puede soltar. Y el Señor está diciendo, cuando tú sueltes eso, yo voy a hacer algo más contigo. ¿Usted cree que es el único, usted es la única que ha tenido que morir a cosas? ¿A personas? ¿A momentos? No. Le presento a otros hermanos que también hemos tenido que hacerlo. Hemos tenido que hacerlo. Lo hemos tenido que hacer, mis hermanos. Hasta cuando usted toma una decisión de entregar de verdad esa vida allí al Señor, usted no lo va a conocer antes. No lo va a conocer antes. Y usted va a decir seguramente como Job, pensé que te conocía, pero ahora concluyo que solo de oídas. De oídas. Al conocimiento, dominio propio. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay personas que conocen y tienen un conocimiento muy amplio de Dios, tienen que ponerle freno de mano a eso. Porque saben tanto que no quieren que otros sepan. Y deben de tener dominio propio para entender que el otro tiene que crecer también. Y tiene que avanzar también. Y tiene que ser ayudado también. Por eso dominio propio. Y luego al dominio propio, ¿qué cosa? Espere. Paciencia. Espérese un momento. Deje que las cosas fluyan. Deje que las cosas crezcan. Piedad. Y la piedad tiene que ver con el que busca a Dios. Con el que adora al Señor. Una persona piadosa o una persona impía. La expresión pío es eso. Una persona impía es una persona que está fuera del foco de Dios, que no ama a Dios, que no ama las cosas de Dios. La piedad habla acerca de un hombre o de una mujer que busca hacer la voluntad de Dios. Y a esa piedad hay que ponerle afecto fraternal. El querer estar, el querer ayudar, el querer servir. Y todo eso está bañado por amor. A veces pensábamos que era lo primero. Y el amor es una cosa que recoge todo, que lo amarra todo, que lo ajusta todo.
y que es necesario tenerlo allí. ¿Sabe? Todo esto que acabamos de leer aquí, todas estas características hablan de la importancia de tener una vida completa. Por favor, escríbalo ahí si está tomando notas. Una vida completa en Cristo. De amar estar completos. Yo amo estar completo. Yo amo experimentar a Cristo en mi vida y evidenciar a Cristo. Alguien se molestó conmigo en estos días. No es de acá, no me preocupe. ¿Usted por qué dijo eso? Vea el problema que tengo ahora. Usted no debió haber dicho eso. Yo le dije, mira, entiendo tus emociones y respeto cómo te puedas sentir. Pero eso jamás va a estar por encima de lo que Dios me diga a mí que haga. Tú quieres cambios en tu casa, pero no quieres confrontación en tu casa. No sé cuántas veces tú has leído tu Biblia, pero cuando tú abres tu Biblia y te das cuenta que el Señor mandó a profetas y a hombres o mujeres de Dios a hacer cosas, te vas a dar cuenta que hay cosas que son incómodas hacer, pero hay que hacerlas. Hay cosas que son incómodas hacerlas, pero hay que hacerlas. Hay cosas que nos duelen hacer, pero hay que hacerlo. ¿Cuántas veces, cuándo fue la última vez que usted cortó con algo o con alguien que no traía bendición a su vida? ¿Cuándo fue la última vez que usted vio que definitivamente usted cerró ese ciclo en su vida y usted le entregó eso al Señor? Y llorando, sí, claro, es que tenemos emociones. Y usted puede sentir, se me va la vida, se me va detrás de ti. Ay, yo siempre con una canción. ¿Sí ve por qué no escucho música? Bueno, deje de tararearla ya que lo estoy escuchando. Pero cuando yo amo tener una vida completa en Cristo, pues yo estoy dispuesto a todo. Hace muchos años yo trabajé en un colegio campestre en Bogotá. Fue mi primer colegio en el que trabajé, del que amo mucho ese colegio y aprendí muchas cosas. Estaba yo a la mitad de la edad que tengo en este momento. Y llegó un día en que había que hacer reparaciones locativas y como yo estaba soltero, nadie me esperaba en la casa. Entonces con otro amigo también soltero, dijimos, hagámosle, quedémonos, ayudémonos a hacer todas estas cosas acá, listo. Entonces yo dije, me aventuré. Yo dije, yo quiero las tijeras de la jardinería. Y el hermano de la jardinería me miró y me dijo, ¿de verdad las quiere? Y yo, sí, démelas. Y yo era más alto que ese hermano. Y yo veía al hermano y decía, ay hermano, yo voy a alcanzar más alto esas copas de esos árboles. Lo decía en mi corazón, ¿no? Y el hermano me dijo, bueno, tenga cuidado. Y me las entregó. Y yo agarré como si me hubieran dado 3 bebidas energizantes. Y cogí yo y eso era, dele tijera por todo lado, unos pinos. La rama del pino es muy gruesa. Al terminar el día y a los 3 días siguientes, casi que no puedo mover mis brazos. Yo estaba entumido. Yo estaba tensionado. Como que no podía ni enjabonarme. No podía enjabonarme. ¿Sabe algo? Cuando usted poda, usted motiva el crecimiento. Y eso me lo enseñó el rector ese día. Después de yo tener esos árboles, yo estaba así hinchado de orgullo. Y le digo, mira cómo quedaron todos esos pinos. Me dijo, muy bien, ¿tú sabes qué fue lo que hiciste allí? Le dije, podarlos. Él me dijo, ¿hiciste más que eso? Y yo, ¿qué hice? Les estás motivando al crecimiento. Vas a ver que en un mes vas a tener que hacer lo mismo. Cuando usted es podado, usted está siendo motivado a crecer. ¿O no dice eso la Escritura? En Juan dice que nos limpia para que llevemos más fruto. ¿Para que llevemos qué cosa?
más fruto. Nos está limpiando para llevar más fruto. Así que si usted ama y anhela estar más completo en el Señor, pues entonces usted va a necesitar la ley de la poda. Nadie quiere la ley. ¿Cuántos quieren la ley de la poda? ¿Cuántos pactan por esa palabra? Están así que algunos sí se arriesgan. Y el Señor está esperando un fruto de usted y no un fruto silvestre. ¿Cómo son los frutos silvestres? Pequeños. ¿Y a qué saben? Son ácidos, son amargos. No son buenos. No son ricos al paladar. Pero un buen fruto es grande, es dulce, es hermoso, es evidente. ¿De qué estamos hablando hoy? Evidencia. ¿Qué evidencia su vida, mi hermano? ¿Qué evidencia? Que ya se va acercando la hora del almuerzo, que su estómago le está demandando algo. ¿Eso es lo que se evidencia? ¿Qué es lo que evidencia su vida? Que esta palabra está haciendo un proceso en usted. Versículo 9. Hay tres cosas aquí: ciego, olvidadizo y pecador. Vamos en el tercer punto. Ciego, olvidadizo y pecador. Dice, pero el que no tiene estas cosas, ¿qué es? Tiene la vista corta, es ciego. Ciego. A mí ya me está costando leer cerquita. Ya me toca poner cosas así como que no quiero, pero me toca. Ciego. Tiene la vista corta, viendo ¿qué cosa? Olvidado. Entonces es ciego, es olvidadizo y es pecador. ¿Usted quiere crecer? O usted está en un lado o usted está en el otro. Pero le aseguro una cosa, en los dos lados usted no va a estar. No va a aguantar. No va a aguantar. Se lo aseguro, no va a aguantar. O yo me dispongo a evidenciar esa forma de Cristo en mi vida, o sencillamente me sigo comportando como una persona ciega, olvidadiza y pecadora. ¿Qué es lo que estoy olvidando? Que el Señor me lavó con su sangre. Eso es lo que estoy olvidando. Isaías 1:18 dice, venga y estemos a cuentas, dice el Señor. Si tus pecados son de una manera o de otra, lo que sea, como quiera que se llamen, y los sometemos a mi sangre, van a quedar blancos. ¿Cómo qué? Como blanca lana. ¿Usted se olvida de eso? ¿Usted se ha olvidado del pecado que Dios le perdonó? ¿Usted se ha olvidado del lugar donde Dios lo sacó? No, pastor, es que precisamente para eso fue que me regresé, para recordarlo. No seamos tan ignorantes. Una persona que vive ahí ciega, olvidadiza y pecadora es una persona ególatra. Es una persona que se centra en sí misma. Es una persona que no quiere el proceso. Es una persona que dice no. ¿Se acuerda del pescado y de las espinas que sacamos? Esas espinas no las queremos procesar en nuestra vida. No queremos esa parte dolorosa de Dios en nosotros. No. ¿No ve que Dios es amor? Y eso lo dicen porque no tienen conocimiento de Dios. Cuando solo se cimentan en que Dios es amor. Mis hermanos, una persona ególatra es una persona que no quiere el proceso. Es una persona que le va a huir siempre al proceso. Es una persona que no quiere poner límites. Es una persona que quiere seguir viviendo su vida como le da la gana. Es una persona que no quiere honrar a Dios. Es una persona que tiene las mil excusas siempre. Una persona ególatra es una persona que se sirve a sí misma y que no está dispuesta a morir para entregar su vida para otros. Número 4. Versículo 10 y 11, llamado y recompensa. Hay un llamado que Dios está haciendo. Y dice allí el versículo 10, procuren hacer firme la vocación y elección. Ahí estamos. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer, ¿qué cosa? Firme. ¿Qué cosa? ¿Usted para qué fue elegido? A veces usted cree que usted fue elegido para ser ingeniero, o médico, o abogado, o contador,
O yo creo que fui elegido para ser pastor. No. Yo fui elegido para ser hijo de Dios. Va mucho más allá de la profesión, mis hermanos. Va mucho más allá de eso. Su vocación y su llamado deben corresponder a la imagen de Dios. Usted y yo somos hijos e hijas de Dios. Y la evidencia entonces, ¿qué es? Usted evidencia usted ser un buen ingeniero. No. Usted evidencia ser o no ser una buena persona. ¿O no? Antes de que le lean a usted un título, a usted lo leen como persona. Qué formal esa persona. Qué atenta esa persona. Uy, qué grosera. Como un poco altiva esa persona, ¿no? Se siente como orgulloso, como... Y pueda que tenga o no tenga un título profesional. O pueda que ejerza o no ejerza un llamado dentro de la iglesia. Un ejercicio de servicio dentro de la iglesia, porque al final es eso. Pero aquí, a lo que nos está llamando la Escritura, es a un llamado, a una vocación de ser hijos e hijas de Dios. O sea, esto supera aquí cualquier cosa o cualquier rango, si es que así lo queremos llamar. Debemos responder al reflejo de su amor, de su transformación, de su salvación, de su regeneración. Y termino con este punto, mis hermanos. Y la evidencia, quinto, la evidencia de su amor. Versículo 12. Y lo que está diciendo Pedro aquí es, vea, por más de que ustedes lo sepan, yo se los voy a recordar. Ese es mi trabajo. Esa es mi labor, mi tarea es esa, recordarles. No importa que ustedes lo sepan. Vuelvo y les digo, y vuelvo y les digo, y vuelvo y les recuerdo. ¿Por qué? Porque esa es mi tarea y seguramente a usted se le puede olvidar. No vaya a ser. Entonces mejor recordémonos. Recordémonos que hay una tarea que hacer. Recordémonos que somos hijos de Dios. Recordémonos, mis hermanos, que debemos ser motivados al amor y a las buenas obras. Recordémonos que debe haber una evidencia de Cristo en mí. ¿Usted es jefe? ¿Usted evidencia a Cristo como jefe? ¿Yo evidencio a Cristo como maestro? ¿Usted evidencia a Cristo en su ejercicio diario? ¿Usted evidencia a Cristo como esposa? ¿Como esposo usted evidencia a Cristo? ¿Evidenciamos a Cristo, mis hermanos? ¿O somos pedantes, fastidiosos y nos gusta tener al otro allí oprimido? Como maestro he tenido que hacer el ejercicio muchas veces de no mezclar una cosa con la otra, porque como tenemos el poder y somos mayores que nuestros estudiantes, podríamos muchas veces, y yo hago la reflexión y digo, me pasé. No debía haber hablado así. Y voy y busco a la persona y le digo, venga. Pero si es un pelado que tiene 13 años, 14, 15, 17 años, ¿qué importa? Que aprenda. No. Si quiere que aprenda, entonces vamos a enseñarle humildad y vamos a pedirle perdón. Mira, discúlpame. Quiero ayudarte con esto. Voy a cambiar mi manera de expresarme. Voy a cambiar mi manera de llegar. Es mi hijo, es mi hija. Tengo que cambiar mi forma de acercarme. Es mi esposo, mi esposa. Es la persona que trabaja conmigo. Es el equipo de personas que están bajo mi cargo. ¿Cómo me estoy acercando? No, es que si uno no entra con firmeza se la montan. ¿El Señor entró con firmeza? ¿O en Él es la autoridad? Él es la autoridad. ¿Cuál fue la firmeza que tuvo el Señor frente a Pilato? ¿Cuál fue la firmeza que Dios tuvo frente a Herodes? Él mismo, parado allí, evidenciando y en el corazón de ellos que no había nada por qué inculparlo. Mis hermanos, ¿cuál es la evidencia? Y quiero que comparemos esto con algo que tengo acá, porque estamos cumpliendo 5 años. Y mi esposa decía, amor,
¿Qué hace un niño a los 5 años? ¿Qué capacidades tiene un niño a los 5 años? Y todos los que tenemos aquí hijos, pues nos vamos dando cuenta. Tal vez las mamás más que nosotros los varones. De cómo es el proceso. De cómo va. Un niño a los 5 años tiene mayor control de sus movimientos. Ya no se cae tanto. ¿Cierto? Tiene dominio, mayor control en sus movimientos. Tiene dominio sobre sus movimientos. Tiene mayor equilibrio. Salta sin problema y brinca. ¿Recuerda a su hijo cuando tenía 3 o 2 y saltaba? De pañal para el piso. Se para en un pie, salta, puede mantenerse en la punta de los pies, puede realizar pruebas físicas, ya corre. Puede bailar más rítmicamente. Antes, ¿cómo hacía solamente? ¿Cierto? Pero ya ahora puede hacer un paso más. Maneja el cepillo de dientes y la peineta o el cepillo. Ya quiere. Porque ya, ¿qué ha hecho el niño en 5 años? ¿Qué ha estado haciendo? Observando, y a través de la observación está enviándole cualquier cantidad de información a su cerebro. Maneja el lápiz con mayor seguridad. Articula su muñeca mucho mejor. Lleva mejor el compás de la música, distingue su mano izquierda de su mano derecha, puede saltar de un punto a otro punto y otras tantas características. Si le pedimos a Dianita, que es médico, podría decirnos aquí otra lista de cosas. De qué hace un niño a los 5 años físicamente, cómo está ya su cerebro más desarrollado, sus pulmones, sus vías respiratorias más desarrolladas, más maduros. Hay un grado de raciocinio un poco mayor. Tenemos 5 años. Y algunos nos han acompañado desde el principio, otros se han ido añadiendo. Pero la evidencia, mis hermanos, ayúdame con la última imagen, por favor. La evidencia es esa huella que distingue a un hijo o una hija de Dios. Hay personas que van a poner sus huellas y difícil, ¿cierto? Los lectores de huellas difícilmente los leen. Y hay otras personas que tuvieron algún accidente y no tienen huella. ¿Cuál es la huella suya, mi hermano? ¿Cuál es la evidencia de nuestra vida en Cristo? Hasta hoy, después de tanto tiempo, ¿cuál es? Y es una evidencia que nos puede llevar a nosotros a tomar una decisión. Y muchas veces cuando el enemigo está ahí, le damos espacio, él va a decir, no sirves para nada. Llevas tanto tiempo y no has hecho nada. Vete de ese lugar, aléjate de Dios. ¿Y qué hace la persona? Termina obedeciendo esa voz. Pero hay otros que evidentemente podemos reconocer que sí, que no hemos hecho las cosas bien, pero que necesitamos empezar a crecer, como ese niño que ya lleva 5 años. Y empezar a decir, ya puedo ir al baño solo. Ya puedo alimentarme solo. Ya soy capaz de llevarme la cuchara a la boca. Ya soy capaz de abrir un libro y leer algunas palabras. Ya soy capaz de hacer esta tarea y hacer esta otra tarea. Mis hermanos, ¿cuál es la evidencia en nuestra vida? ¿Cuál es la evidencia? Si hoy Dios nos llama a cuentas, ¿cuál es la evidencia? ¿Cuáles son los resultados que le vamos a dar a Cristo? ¿Quién tiene un seguro para vivir mañana? Nadie. Nadie lo tiene. Nadie. ¿Quién iba a pensar que íbamos a tener un colapso a nivel mundial de una de las mayores plataformas tecnológicas y que iba a causar tanto revuelo, sobre todo en los aeropuertos? ¿Quién lo iba a pensar? Pero ocurrió. ¿Quién tiene seguro algo? Nadie tiene nada seguro, por más seguros que compren. Nadie.
Mis hermanos, la evidencia de nuestra vida, la evidencia de nuestro corazón, mis hermanos, es Cristo. Que usted y yo tengamos un perfume a Cristo. Que las personas lo vean a usted, la vean a usted, me vean a mí y digan, esta persona inspira paz. Esta persona realmente es confiable. Esta persona realmente vale la pena escuchar. Vale la pena ir hacia allá. Mis hermanos, pero si la evidencia que hay en nuestra vida no corrobora a Cristo, tenemos que tomar una decisión clara. Y yo le invito esta mañana a meditar sobre esto. Porque podemos estar nosotros corriendo detrás de muchas cosas. De muchas cosas. Y el Señor dice, esta noche mandan por tu alma. ¿Y de quién va a ser todo eso que tú tienes? ¿De quién? ¿De quién va a ser? Todos los planes y los sueños que tú escribiste un día en un papel y pactaste, reclamaste, decretaste, pateaste y de todo lo que hiciste. ¿De quién va a ser eso? ¿No es mejor quebrantar nuestra vida? ¿Recuerda el martillo hace unos 15 días atrás? Es mejor estar bajo el quebrantamiento que produce Cristo que el quebrantamiento que va a producir la vida eterna sin Cristo. Es mejor tener el cinturón de ser más que campeones, más que vencedores, que estar buscando una victoria simple y barata por las cosas de la vida que se corrompen. Porque todas esas cosas van formando huellas que usted le deja a otras personas. De usted se va a hablar un día. De usted se va a hablar un día, mi hermano. Y se va a decir, esta persona fue así y así. Esta persona la recordamos por esto, esto y esto. Pero hay personas que mueren en el olvido. No son recordados, nadie dijo nada, no se escribió nada en su lápida. ¿Cuáles son las huellas? ¿Cuál es la evidencia? ¿Hay evidencia de Cristo en usted? Y si hay evidencia de Cristo, entonces por favor, mi hermano, que el aroma que hay en su vida realmente corresponda al de Cristo. ¿Qué tal si estamos de pie y oramos esta mañana? Señor, en el nombre de Jesús, esta mañana nos disponemos y rogamos a tu presencia. Y esta mañana, Señor, nos humillamos delante de ti una vez más, porque tu palabra es tan hermosa y tu palabra es tan poderosa sobre nuestra vida, Señor, que nos llamas a reflejarte a ti. Nos llamas, Señor Dios mío, a vivir una vida para ti. Perdónanos todas las veces que hemos dejado, Señor Dios Todopoderoso, que se formen huellas equivocadas como papás, como esposos, como hijos. Oramos y te rogamos en el nombre de Jesús que obres tu perfecta voluntad, que ministres por favor a nuestra vida y que dejes que corra el río de tu Espíritu Santo de tal manera que nuestras huellas empiecen a ser transformadas en Cristo. Que nuestras huellas sean Cristo. Que nuestras palabras sean Cristo. Que nuestros pensamientos sean Cristo. Que nuestras decisiones, Señor, sean Cristo. Por favor, en el nombre de Jesús, te rogamos que en todo lo que somos, Cristo tenga la excelencia y la gloria, porque para Él y de Él y por Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre. Amén y amén. Gracias, Señor.